El pueblo de Milán lo recibió con el mayor gozo y el santo predicó en la catedral sobre el texto: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. 10 obispos sufragáneos asistieron al sínodo, cuyas decisiones sobre la observancia de los decretos del Concilio de Trento, sobre la disciplina y la formación del clero, sobre la celebración de los divinos oficios, sobre la administración de los sacramentos, sobre la enseñanza dominical del catecismo y sobre muchos otros puntos, fueron tan atinados que el Papa escribió a San Carlos para felicitarle. Cuando el santo se hallaba en el cumplimiento del oficio como legado de Toscana, fue convocado a Roma para asistir a Pío IV en su lecho de muerte, donde también asistió San Felipe Neri. El nuevo Papa Pío V pidió a San Carlos que se quedase algún tiempo en Roma para desempeñar los oficios que su predecesor le había confiado, pero el santo aprovechó la primera oportunidad para rogar al Papa que le dejase partir, y supo hacerlo con tal tino que Pío V le pidió y lo despidió con su bendición. San Carlos llegó a Milán en abril de 1556 y enseguida empezó a trabajar enérgicamente en la reforma de su diócesis. Su primer paso fue la organización de su propia casa, puesto que consideraba el episcopado como un estado de perfección, se mostró sumamente severo consigo mismo. Sin embargo, supo siempre aplicar la discreción a la penitencia para no desperdiciar las fuerzas que necesitaba en el cumplimiento de su deber, de suerte que aun en las mayores fatigas conservaba toda su energía. Las rentas que disfrutaba eran pingües, pero dedicaba la mayor parte de las obras de caridad. Se oponía decididamente a la ostentación y al lujo. En cierta ocasión en que alguien ordenó que le calentasen el lecho, el santo dijo sonriendo: la mejor manera de no encontrar el lecho demasiado frío es ir a él más frío de lo que pueda estar el lecho. Francisco Paningarola, arzobispo de Asti, dijo en la oración fúnebre por San Carlos: de sus rentas no empleaba para su propio uso más que lo absolutamente indispensable. En cierta ocasión en que le acompañé a una visita del valle de Mesolcina, que es un sitio muy frío, lo encontré por la noche estudiando, vestido únicamente con una sotana vieja. Naturalmente le dije que si no quería morir de frío tenía que cubrirse mejor, y él sonrió al responderme: no tengo otra sotana, durante el día estoy obligado a vestir la púrpura cardenalicia, pero esta es la única sotana realmente mía, y me sirve lo mismo en el verano que en el invierno. Cuando San Carlos se estableció en Milán, vendió la vajilla de plata y otros objetos preciosos en 30.000 coronas, suma que consagró íntegramente a socorrer a las familias necesitadas. Su limosnero tenía orden de repartir entre los pobres 200 coronas mensuales, sin contar las limosnas extraordinarias, que eran muy numerosas. La generosidad de San Carlos dejó un recuerdo imperecedero. Por ejemplo, supo ayudar tan literalmente al colegio inglés de Douai, que el cardenal Alain solía llamar a San Carlos fundador de la institución. Por otra parte, el santo organizó retiros para su clero. Él mismo hacía los ejercicios espirituales 2 veces al año y tenía por regla confesarse todos los días antes de celebrar la misa. Su confesor ordinario era el doctor Griffith Roberts, de la diócesis de Bangor, autor de la famosa gramática galesa. San Carlos nombró a otro galés, el doctor Owen, quien más tarde llegó a ser obispo de Calabria, vicario general de su diócesis, y llevaba siempre consigo una imagen de San Juan Fischer. Tenía el mayor respeto por la liturgia, de suerte que jamás decía una oración, ni administraba ningún sacramento apresuradamente, por grande que fuese la prisa o por larga que resultase la función.
su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual, le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis, empezando por la organización de su propia casa. Su casa estaba compuesta de 100 personas, la mayor parte eran clérigos, a lo que el santo pagaba generosamente para evitar que recibiesen regalos de otros. En la diócesis se conocía mal la religión y se comprendía aún menos. Las prácticas religiosas estaban desfiguradas por la superstición y profanadas por los abusos. Los sacramentos habían caído en el abandono porque muchos sacerdotes apenas sabían cómo administrarlos y eran indolentes, ignorantes y de mala vida. Los monasterios se hallaban en el mayor desorden. Por medio de concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Aquellas medidas fueron tan sabias que una gran cantidad de prelados las consideran todavía como un modelo y las estudian para aplicarlas. San Carlos fue uno de los hombres más eminentes en teología pastoral que Dios enviara a su Iglesia para remediar los desórdenes producidos por la decadencia espiritual de la Edad Media y por los excesos de los reformadores protestantes. Empleando por una parte la ternura paternal y las ardientes exhortaciones y poniendo rigurosamente en práctica por la otra los decretos de los sínodos, sin distinción de personas ni clases, ni privilegios, doblegó poco a poco a los obstinados y llegó a vencer dificultades que habrían desalentado aún a los más valientes. San Carlos tuvo que superar su propia dificultad de palabra a base de paciencia y atención, pues tenía un defecto en la lengua. A este propósito decía su amigo Aquiles Gagrialdi: muchas veces me he maravillado de que, aun sin poseer elocuencia natural alguna, sin tener ningún atractivo especial en su persona, haya conseguido obrar tales cambios en el corazón de sus oyentes. Hablaba brevemente con suma seriedad y apenas se podía oír su voz, sin embargo, sus palabras producían siempre efecto. San Carlos ordenó que se atendiese especialmente la instrucción cristiana de los niños. No contento con imponer a los sacerdotes la obligación de enseñar públicamente el catecismo todos los domingos y días de fiesta, estableció la cofradía de la doctrina cristiana, que llegó a contar, según se dice, con 740 escuelas, 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Así pues, San Carlos fundó las escuelas dominicales, 2 siglos antes de que Roberto Raikes las introdujese en Inglaterra para los niños protestantes. San Carlos se valió particularmente de los clérigos regulares de San Pablo, los barnabitas, cuyas constituciones él mismo había ayudado a revisar, y en 1578 fundó una congregación de sacerdotes oculares llamados Oblatos de San Ambrosio, que, por un voto simple de obediencia a su obispo, se ponían a disposición de éste para que los emplease a su gusto en la obra de la salvación de las almas. Pío XI formó parte más tarde de esta congregación, cuyos miembros se llaman actualmente Oblatos de San Ambrosio y de San Carlos. Pero en todas partes se acogió bien la obra reformadora del santo, quien en ciertos casos tuvo que hacer frente a una oposición violenta y sin escrúpulos. En 1567 tuvo una dificultad con el Senado. Ciertos laicos que llevaban abiertamente una vida poco edificante y se negaban a prestar oídos a las exhortaciones del santo, fueron aprisionados por orden suya. El Senado amenazó con este motivo a los funcionarios de la curia del arzobispo, y el asunto llegó hasta el Papa y Felipe II de España. Entretanto, el alguacil episcopal fue golpeado y expulsado de la ciudad. San Carlos, después de considerar la cosa maduramente, excomulgó a los que habían participado en el ataque. Finalmente, el fallo sobre este conflicto de jurisdicción favoreció a San Carlos, ya que en la antigua ley un arzobispo gozaba de cierto poder ejecutivo.
pero el gobernador de Milán se negó a aceptar esa decisión. San Carlos partió por entonces a visitar 3 valles alpinos, el de Levantina, el de Bregno y el de la Riviera. En los anteriores arzobispos habían dejado completamente abandonado y donde la corrupción del clero era todavía mayor que la de los laicos, con los resultados que pueden imaginarse. El santo predicó y catequizó por todas partes, destituyó a los clérigos indignos y los reemplazó por hombres capaces de restaurar la fe y las costumbres del pueblo y de resistir a los ataques de los protestantes figlianos. Pero sus enemigos de Milán no le dejaron mucho tiempo en paz, como la conducta de algunos de los canónigos de la Colegiata de Santa María de la Scala, que pretendían estar exentos de la jurisdicción del ordinario, no correspondiese a su dignidad. San Carlos consultó a San Pío V, quien le contestó que tenía